persona de la Trinidad. Podemos observar esto también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, si me pueden acompañar, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son tres, son uno. También lo podemos observar en Primera de Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Si me pueden acompañar, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una vez más nos encontramos con la deidad de doctrina de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia esto no significa tres dioses, sino más bien un Dios en esencia de tres personas. En el versículo 14 del libro de Juan podemos observar que dice: el Verbo, el Señor Jesucristo, la segunda persona en la Trinidad, se convirtió en un hombre, como nosotros, excepto que Él era sin pecado. Esto era cumplido por la operación del Espíritu Santo, a través de la mujer María, que era virgen. Cristo se hizo carne para ser hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y eso lo volvemos a ver en Primera de Juan, en el primer capítulo de Juan, versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos salvación. El que no tenía pecado pagó por todos nuestros pecados con su vida, derramando su sangre. Esto lo podemos observar en los siguientes versículos de la Biblia. Si me pueden acompañar a Juan capítulo 12, versículo 27. Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. En este versículo podemos observar cómo Jesús dice: está turbada mi alma, el cual es un sentir humano. Esto nos demuestra cómo nuestro Señor Jesucristo tenía sentimientos como todos nosotros. También lo podemos observar en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Si me pueden acompañar a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Nuestro Señor fue hecho como hombre, para que Él pudiera experimentar todos nuestros problemas, pero sin pecado. Su cuerpo sabía lo que era estar débil, fatigado, cansado, hambriento, sediento, experimentar dolor, tristeza y sufrimiento. Él fue hecho carne por el propósito de la carne, para que Él fuera el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Aunque Jesús se hizo carne, Él nunca dejó de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Y esto lo podemos observar en los siguientes versículos. Si me pueden acompañar a Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por su usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en él la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Él es sin pecado.
El Padre no encontró falta en el Hijo, y esto lo podemos observar en Mateo capítulo 3, versículo 17. Si me pueden acompañar a Mateo capítulo 3, versículo 17. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Se puede decir que Jesucristo es un Dios y un hombre que no tiene pecado. Y esto lo podemos observar porque los discípulos no encontraron ningún pecado en él y ninguna falta en él. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, si me pueden acompañar, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto también lo podemos corroborar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Si me pueden acompañar. En este versículo, Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. También podemos observar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Si me pueden acompañar a Hebreos, capítulo 4, versículo 15. En este versículo, Pablo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos tres versículos nos pueden mostrar cómo sus discípulos no encontraron pecado alguno en nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ver que sus enemigos no pudieron encontrar ningún pecado en Él. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 4. Si me pueden acompañar a Juan 19, capítulo 4. En este versículo podemos observar cómo Pilato no halló ninguna falla o pecado en Jesús. Juan capítulo 19, versículo 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, he aquí, os lo traigo fuera, para que entendáis que ninguna falta halló en él. También podemos observar cómo Judas no encuentra ninguna falla en nuestro Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, versículo 27, capítulo 4. Mateo, versículo 27, capítulo 4. Y el verso dice, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. Otra referencia es el ladrón en la cruz. Y esto lo podemos observar en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 41. Lucas, capítulo 23, versículo 41. Y el versículo dice, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Podemos observar en estos versículos cómo sus enemigos no encontraron ningún pecado o falta en nuestro Señor Jesucristo. Algunos enseñan que Jesús no siempre fue un hijo, o que su principio fue en el nacimiento de una virgen. Permítame decirles que este versículo habla de su filiación interna. Pero nos podemos preguntar, ¿qué significa filiación interna? Bueno, primero veamos lo que significa la palabra filiación. En el diccionario, la palabra filiación es la relación o un vínculo biológico entre los integrantes de la familia, que es reconocido por el derecho y regulado en la ley.
Este vínculo se refiere al que existe entre padres e hijos. Podemos observar que esto se refiere al vínculo eterno que Jesucristo tiene con el Padre, ya que es uno solo. Jesús es la única persona que ha sido engendrado del Padre desde la eternidad pasada y por la eternidad eterna. Este es el Hijo amado. Y esto lo podemos observar en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. El verso dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto también lo podemos observar en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Si me pueden acompañar al libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. El verso dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. También lo podemos observar en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 24. Juan, capítulo 17, versículo 24. El verso dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En este verso podemos ver que Jesús es el Hijo amado desde el principio de la creación. Debemos entender que la filiación de Cristo no debe ser utilizada porque Juan habla de la filiación eterna de Cristo. De nuevo en el capítulo del libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, podemos observar que dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este verso, Juan menciona la gloria de Cristo como el unigénito del Padre. Son palabras claves para poder entender la filiación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es lleno de gracia y de verdad. Hay dos pensamientos sobre esto. El primero es, la integración primaria coincide con Juan capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. Si me pueden acompañar a Juan capítulo 1, versículo 17. Donde dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Moisés vino con la ley, los requisitos honorosos de la ley ceremonial, vino con imágenes y presagios de Cristo, la fuente, el altar de bronce, el candelabro de oro, la mesa de los panes, el altar dorado del incienso, el arca del pacto. Pero cuando Jesús vino, cumplió la ley. Él anunció la ley, la imagen en el Antiguo Testamento. Cristo vino lleno de gracia y verdad, con consuelo y seguridad de comparación con las reglas, figuras y creencias de la ley de Moisés. El otro pensamiento es que la vida de Cristo fue, está y siempre estará llena de gracia y verdad, llena de bondad, misericordia, compasión y amor para el hombre pecador. ¿Cuántos fueron salvos por Cristo? ¿Cuántos fueron sanados por Cristo? Alimentados por Cristo, bendecidos, cambiados, incluso aquellos que nunca fueron salvos. Sin embargo, Jesús lo hizo porque está lleno de gracia y de verdad.
Eso nos lleva a nuestro mensaje de esta mañana, sobre el que dio testimonio de Cristo, Juan el Bautista, el mensajero de la palabra. Juan hizo el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Él fue el cierre del Antiguo Testamento y el precursor del Nuevo Testamento. Jesús dijo que no había más grande que Juan el Bautista, y esto lo podemos observar en el libro de Mateos, capítulo 11, versículo 11. El libro de Mateos, capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Veamos algunos hechos sobre Juan el Bautista. Y este puede ser su parentesco. Juan era de descendencia sacerdotal. Su padre se llamaba Zacarías y su madre, que había pasado ya de edad de tener hijos, se llamaba Elizabeth. Su práctica de abnegación, esto lo podemos ver en el libro de Mateos, en el capítulo 3, versículo 4. Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Él era sencillo en vestidura. Su vestimenta era de pelo de camello, en la comparación con los lujos, túnicas de lana suave usadas por los de la moda en esos tiempos. Podemos ver su manera de comer. Juan comía langostas y miel silvestre, pero cuando se refiere en langostas en la Biblia, no está hablando de las langostas que nosotros conocemos hoy en día. Langostas en esos tiempos se refiere a saltamontes, chapulines o grillos, que son insectos. Y podemos observar su humildad. Él comía insectos y miel silvestre. Su manera de hablar era sencilla. Su mensaje estaba lleno de naturaleza y analogías terrenales. Podemos observar el primer punto, que es el hombre en su mandato. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Podemos observar que Juan fue enviado con el propósito de preparar a un pueblo para el Señor. Y esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 16 y 17. Lucas, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. También podemos ver en el Antiguo Testamento una cita sobre él, y esto lo podemos observar en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En estos versículos podemos observar cómo el propósito de Juan el Bautista era de preparar a la gente antes de que Cristo viniera a preparar su camino para él. Todos los apóstoles tuvieron el bautismo de Juan, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Por tanto, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros,
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Podemos observar que Jesús tomó el material de lo que Juan el Bautista preparó y formó la primera iglesia. Nadie más tenía autoridad para predicar y bautizar sino Juan. La autoridad fue transferida a la primera iglesia, y esto lo podemos observar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Esto nos demuestra cómo el poder del bautizo fue transferido a la primera iglesia, ya que aquí podemos observar cómo Jesús mandaba a sus discípulos a bautizar a los nuevos miembros de la primera iglesia. Esto nos lleva al segundo punto, que es el hombre y sus modales. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 a 21. Juan, capítulo 1, versículos 19 a 21. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas a preguntar, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. La manera de Juan era tan parecida a la de Cristo, que después de que Juan fue decapitado y Jesús comenzó su ministerio, pensaban que Jesús era Juan. Y esto lo podemos observar en el libro de Mateo. Si me pueden acompañar al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 14, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, y por eso maravillas se manifiestan en él. Esto también lo podemos observar en el libro de Mateos, capítulo 16, versículos 13 a 14. Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 14. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos el profeta. Qué honor ser confundido con el Señor Jesucristo. Juan era un hombre semejante a Cristo, y estos son algunos de sus rasgos de carácter, su abnegación. Y esto lo podemos observar en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. De nuevo, la palabra langosta no significa un manjar de lo cual nosotros conocemos en estos días. Es referido hacia los insectos que habían en ese tiempo. También podemos observar su humildad en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 7. Humildad en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan creía que nosotros no somos nada y Cristo lo es todo. Esto también podemos notar su santidad en Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba. Y cuando le oía, él hacía muchas cosas y le oía de buena gana.
También podemos ver cómo él era valiente, y esto lo podemos notar en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 7 a 9. Mateo, capítulo 3, versículos 7 a 9. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los sacerdotes venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí podemos observar cómo él fue valiente en llamarles víboras y de anotar su pecado. También podemos ver en Mateo capítulo 14 versículos 3 a 5. Mateo capítulo 14 versículos 3 a 5. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no es lícito tenerla, y quería matarle, pero temía al pueblo, porque le tenían como el profeta. En este versículo podemos observar cómo él tiene el atrevimiento de apuntar el pecado en el versículo 4, cuando le decía a Herodes que no es lícito tener la mujer de su hermano. Podemos ver comparaciones con Cristo. De nuevo, su abnegación. Y esto lo podemos observar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Podemos observar también su humildad. En Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver cómo él fue valiente, porque no hay nadie más valiente que el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. Juan era como su maestro. Es importante mencionar que la palabra valiente se refiere no a tener miedo, no se refiere a no tener miedo a señalar el pecado. Juan el Bautista señalaba el pecado a todos por igual. Podemos ver el hombre y su mensaje, y esto lo observamos en el libro de Juan, versículos 23 y versículo 29. A Juan capítulo 1, versículo 23 y versículo 29. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La parte importante a mencionar es: he aquí el Cordero de Dios. Hubo muchos mensajes en ese día como los hay hoy, pero Juan escogió al más grande e importante, apuntando a hombres y a mujeres a Cristo, el Cordero de Dios. Juan predicó contra la inmoralidad, contra la religión, la hipocresía, pero Juan siempre señaló a los hombres al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos algunas referencias sobre el Cordero de Dios. Podemos ver el Cordero tipificado, y esto lo podemos observar en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Acá podemos observar que Abel da la primicia al rebaño, y esto es en Génesis capítulo 4, versículo 4. Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. En este verso podemos observar cómo Abel escogió las primeras y mejores crías de sus ovejas para sacrificio, y Dios vio esto con agrado. Podemos ver el Cordero profetizado en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 8. Génesis, capítulo 22, versículo 8. En este pasaje
podemos observar cómo Abraham en el monte Moriah, en el monte Moriah, apuntó a sacrificar a Isaac, su hijo. Y podemos observar que dice, Isaac le hizo a su padre la pregunta, he aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero como holocausto? Y Abraham respondió, en una declaración profética, hijo mío, Dios proveerá un cordero. Podemos ver el cordero inmolado y su sangre aplicada en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Éxodo capítulo 12, capítulo 12, versículo 3 a 5. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podemos también ver el versículo número 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. En la víspera de la Pascua, Dios dio a los hijos de Israel instrucciones sobre la preparación contra el juicio del ángel de la muerte. En estos versículos podemos observar cómo nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios, porque Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz y con su sangre. Les haré algunas preguntas. ¿Ha Cristo lavado sus pecados con su sangre? ¿Es Cristo su Señor y Salvador y Redentor? Bueno, si no lo es, les dejo saber que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Todo ha sido pagado con su sangre. Podemos observar también el Cordero personificado, y esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, no abrió su boca. Aquí por primera vez aprendemos que el cordero sería un hombre, y estaba oprimido. Podemos ver el cordero identificado en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos aprender quién es el Cordero. También podemos observarlo en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. En este verso, Jesús nos dice que aprendamos a ser humildes de corazón. Podemos observar el Cordero magnificado en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 6 y 8. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Podemos observar también el versículo 12 y 13, que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y alabanza. Y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo, al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás.
Aquí Cristo es magnificado por los jueces celestiales como el Cordero. Podemos ver el Cordero glorificado en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo número 1. Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Solo otro pensamiento sobre el Cordero. Lo podemos observar en el libro de Éxodos, en el capítulo 12. El sacrificio era por las familias individuales. También podemos observar en el libro de Levíticos, en el capítulo 16. En el Día Nacional de la Expiación, el sacrificio del Cordero fue eficaz para toda la nación. Y en nuestro texto, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este verso podemos observar cómo la presentación es para el mundo, judíos y gentiles. La parte más importante del mensaje es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos observar también en el libro de Mateo, capítulo 3 y versículo 2, donde dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si podemos ver también en el libro de Mateo, capítulo 3, los versículos del 5 al 10. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En estos versos podemos observar que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús pagó por todos nuestros pecados y nosotros podemos ser salvos por medio de Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptándolo a Él en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Termino con estas 4 referencias que son claves para nuestra salvación. Número 1, la convicción. La convicción es el sentido del hecho del pecado. Número 2, contrición, el sentido de la maldad del pecado. Número 3, confesión, sentido de la culpa del pecado. Y número 4, conversión, sentido del perdón de los pecados. Espero que este estudio haya sido de ayuda para ustedes. Y espero poderlo ver el siguiente domingo a las 9:30 acá en la iglesia. Gracias a todos.